Que el Señor te bendiga, bienvenido a tu programa Mujer de Fe, transmitido totalmente en vivo por tu ministerio Radial Kadosh. Es para mí un enorme privilegio que el Señor me permita estar nuevamente transmitiendo en esta ocasión. Y pues vamos a hacerlo, vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Recuerda que nos puedes encontrar a través del www.mrkadosh.org. Ese es el sitio web. Puedes encontrarnos en diferentes plataformas, en las redes sociales. Pues bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios y lo vamos a hacer en la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, y vamos a estar meditando en un tema muy bonito. El tema es obedecer lo terrenal versus lo celestial. Así es que vamos a estar hablando de la importancia que es el poder obedecer tanto lo terrenal como lo celestial. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija en esta meditación corta, pero te voy a pedir que pongas atención. Dios siempre nos habla a nuestro corazón y pues vamos a pedirle a Él que sea Él quien nos dirija. Ahí donde estás te voy a pedir que ores conmigo. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias por permitirnos una vez más poder meditar en tu palabra. Gracias porque nos has dado la vida a pesar de las circunstancias que estamos pasando. En tu infinita misericordia nos tienes este día con vida. Gracias, Señor, por tantas cosas, por la familia, por la salud, por el alimento que permites que llegue a nuestra mesa, que tú lo provees. Gracias infinitas por tantas cosas que seríamos incapaces de enumerarlas. Gracias, Señor, sobre todo por tu palabra, por habernos dejado tu palabra, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz y también, mi Dios, por mandarnos al Espíritu Santo para que more en nuestras vidas y sea Él quien consuele nuestros corazones. Pedimos por la palabra de esta noche, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dándonos el discernimiento, la sabiduría para poder meditar y atesorar en nuestros corazones esa palabra que tú vas a mandarnos esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te decía que el tema es obedecer lo terrenal versus lo celestial. Y para eso vamos a tener como texto base el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y vamos a estar meditando del versículo 13 al versículo 16. Así es que te voy a invitar a que puedas acompañarme en la lectura, si lo puedes hacer, si no, de igual manera, simplemente presta atención para que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en tu corazón. Así es que ahí donde estás vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira qué bonito. Fíjate que es curioso ver cómo Pedro, el apóstol Pedro, les está escribiendo esta carta a todos aquellos cristianos que estaban dispersos por diferentes lados. Se había dado una situación en la que el gobernador de Roma, que en ese tiempo era Nerón, había hecho correr la noticia de que estas personas, de que los cristianos habían dado fuego a la ciudad y había quemado todas aquellas cosas que para los romanos formaba parte de su identidad. Todas aquellas ídolos que ellos tenían habían sido quemados. Imagínate para ellos lo difícil que era para esta gente, para los romanos, lo difícil que era ver que habían terminado con sus casas, que habían quemado, que habían perdido mucho.
Y al principio pensaban que era Nerón, pero luego este gobernador se encargó de que se conociera o se diera a conocer que habían sido los cristianos. De hecho, los cristianos no eran bien vistos por sus vínculos con los judíos. Y ahora venir y verlos como culpables de la pérdida que ellos habían tenido. ¿Por qué? Porque había alguien, porque estaba el gobernador que era el que había hecho que esa noticia corriera por todo ese lugar. Él tenía intereses en poder darle fuego y que ardiera esa ciudad, porque él necesitaba construir, pero para poder construir lo que él quería, él tenía que arrasar con lo que ya estaba construido. Pero sin embargo, él fue quien culpó a los cristianos. Y por esta razón se suelta una persecución en contra de los cristianos en ese momento. Y mira cómo podían estar los ánimos de estas personas. Creyendo en Jesús, confesando una fe, predicando un evangelio. Y ahora, por causa de ese evangelio, por causa de creer en Jesús, por causa de esa fe, eran perseguidos. Y al ser perseguidos implica muchas cosas más, porque al ser perseguidos ellos tenían que dejar también sus propiedades, tenían que dejar su familia, tenían que dejar tanto también. No era fácil. Y Pedro, o el apóstol Pedro, viene y les escribe esta carta para poder animarlos y para poder hacerles ver que ya Jesús había padecido y que ese ejemplo tenían que tomar y sufrir también ellos. Y viene dándose todo esto y llegamos a este versículo, porque he tratado de explicarte qué tipo de gobernador era. Era un hombre déspota, era un hombre cruel, era un hombre que había provocado la persecución y había perseguido también a los cristianos. No era fácil para los cristianos venir y tratar de obedecer o poner en práctica lo que el apóstol Pedro les está diciendo en este momento. Y te voy a invitar a que retomemos el primer versículo, el versículo 13, porque dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pero mira qué interesante, porque les dice el apóstol Pedro, por causa del Señor. En ese mismo momento, lo que les está diciendo es que no importa lo que ellos sientan, no importa si ellos saben que el emperador en ese momento, que Nerón era el culpable, no importa, porque había un deber que tenían que cumplir como cristianos, como personas que habían confesado creer en Cristo Jesús. Y ese deber, ¿cuál era? Obedecer. Porque dice la palabra de Dios, por causa del Señor, someteos. Y mira qué bonito, porque la palabra someteos significa estar debajo de. Y dice a toda institución humana, ya sea al rey. Qué difícil podía ser para los cristianos en ese momento, que estaban dispersos precisamente por la persecución que había desatado el rey. Y ahora viene Pedro y les dice que tienen que someterse a él por causa del Señor. Por ser cristianos, tenían un deber con el cual tenían que cumplir, que era someterse a esa autoridad,
Porque dice el siguiente versículo, mira, ya los gobernadores como por él enviados. Y no importa, porque dice más abajo, mira, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Como por él enviados. Tenían que someterse porque pareciera bueno o pareciera malo, era una autoridad puesta por Dios. Ahora bien, ¿a qué te quiero llevar con este punto? Que así como en ese momento el apóstol Pedro les está escribiendo a estos cristianos, a pesar de estar pasando por una situación difícil, a pesar de tener motivos de sobra para no querer obedecer ni querer someterse a la autoridad de ese rey déspota, cruel, a pesar de todo eso, no importa. Tenían que someterse. ¿Por qué? Porque bueno o malo era una autoridad que Dios había enviado. Porque Dios tiene propósitos y esos los desconocemos. Porque ahí dice, ya sea para los malhechores o para la alabanza de los que hacen el bien, pero enviado por Él. Y ahí es donde quiero que lo puedas tomar y aplicarlo a tu vida. Porque muchas veces, amado hermano, como cristianos, nos encanta tratar de obedecer a Dios, ¿no es cierto? Y te lo estoy diciendo porque yo también he sido confrontada con este tema. Y nos gusta decir que somos hombres y mujeres que obedecen a Dios, que tenemos nuestra vida entregada para con Dios. Pero hay autoridades en nuestra vida que han sido impuestas por Dios y que no queremos obedecer, que no queremos someternos, que no queremos estar debajo de esa autoridad que Dios ha enviado. Llámale a esa autoridad tu esposo, tus padres, tu pastor, tu líder. En estos momentos, en las circunstancias que estamos pasando por este virus, ¿no es cierto que como iglesia ha sido difícil tratar de obedecer las ordenanzas que se han dado de no congregarnos por las aglomeraciones de personas? Y incluso de alguna manera hay algunos hermanitos que tratan de reunirse a pesar de. Y creemos que eso es obedecer a Dios. Y discúlpame si te voy a dañar con esto, pero la palabra de Dios es clara. Y estamos hablando de obedecer lo terrenal versus lo celestial. ¿De qué manera puedo yo obedecer a Dios? Obedeciendo y empezando por obedecer las autoridades que Dios ha dejado en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? No podemos venir a hablar de obediencia para con Dios cuando estamos violando las leyes que se nos han sido impuestas en un país. No puedo yo venir a hablarte de obediencia para con Dios si como esposa no trato de someterme a la autoridad de mi esposo, quien es el que Dios ha dejado como cabeza de mi hogar. No puedo yo venir a hablarte de obediencia celestial o para con Dios cuando como hija o como hijo yo no quiero obedecer lo que mis padres me dicen. Recordándote que es una autoridad que Dios ha mandado a tu vida. Y yo no te estoy diciendo si tu papá o tu mamá es bueno, es malo, no lo sé. Pero es una autoridad impuesta por Dios. Y para comenzar a obedecer a Dios, yo tengo que empezar por obedecer las autoridades que Dios ha dejado sobre mi vida en la tierra. Yo no te puedo venir a hablar de que obedezco lo celestial o obedezco a Dios cuando yo como miembro de una iglesia, cuando yo como miembro de un ministerio vengo y quiero anular la palabra de la persona que Dios ha dejado como líder e imponer la mía.
No puedo venir y decir que estoy obedeciendo a Dios cuando a espaldas de tu pastor, cuando a espaldas de tu líder de ministerio, empiezas a hablar mal de él y no reconocemos que es una autoridad que Dios ha dejado sobre nuestras vidas y que, mira, por causa del Señor, yo tengo que someterme. Es que no me está preguntando la palabra de Dios, y el apóstol Pedro no les estaba preguntando: ¿se merece Nerón que ustedes se sometan a la autoridad de él? Pedro no se los estaba preguntando. Pedro sabía que humanamente no, pero la causa era Jesús. Por causa de él era que tenían que someterse. Como en esta noche, no se nos está preguntando: ¿merecen tus padres que les obedezcas? La palabra de Dios no me lo pregunta. Es más, la palabra de Dios dice que nuestro deber es honrar a nuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa. Y no te está preguntando si tu papá o tu mamá son cariñosos, si tu papá o tu mamá te abandonaron cuando estabas pequeño, si tu papá o tu mamá te proveyeron lo que necesitabas. La palabra de Dios te manda a honrarlos, a respetarlos. ¿Por qué? Porque son una autoridad que Dios ha dejado sobre tu vida. Y mira, vamos a ir al siguiente versículo, porque dice el versículo 13: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amado hermano, la palabra de Dios te dice: porque esta es la voluntad de Dios. Nuestra voluntad queda anulada. Primero, porque la causa de obedecer es nuestro Señor Jesús. No importa si ante mis ojos alguien lo merece o no lo merece. Si tiene un grado de autoridad sobre mi persona, es mi deber obedecer. Porque mi causa o la causa de mi obediencia es Jesucristo. Y dice el 15: porque esta es la voluntad de Dios. Mira, pero dice también que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Amado hermano, este versículo es testimonio. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas las cosas bien, para que cuando tú respetes las autoridades que están sobre ti terrenalmente, puedas dar buen testimonio. Y aquellas personas, dice la palabra de Dios, y los trata de insensatos, aquellas personas faltas de conocimiento, aquellas personas incapaces de pensar, a esas personas que son ignorantes, dice la palabra de Dios, dice, para que hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No es preciso que tú hables. La obediencia va a hablar por ti. No es preciso que tú te defiendas. Simplemente sométete a las autoridades, obedece, y la obediencia va a dar testimonio de ti. ¿Y para qué necesitamos dar un buen testimonio? Porque dice la palabra de Dios que haciendo bien. ¿Por qué necesito yo dar un buen testimonio? Para que esas personas ignorantes, insensatas, puedan quedarse calladas, porque van a entender
que tenemos una causa. Y que aunque humanamente pudiéramos hablar, pudiéramos violar las leyes, pudiéramos pasar por encima de esa persona, no lo hacemos. Y no lo hacemos ¿por qué? Porque queremos obedecer a Dios, queremos obedecer lo celestial. Pero para obedecer lo celestial debo de empezar a obedecer lo terrenal. Y si no más, bueno, en la palabra de Dios tú vas a encontrar donde dice que la mujer, y en este mismo contexto lo podemos encontrar en el capítulo 3, si tú vas ahí y lees todo el capítulo, vas a ver cómo también la palabra de Dios exhorta a las mujeres a estar sujetas a vuestros maridos, dice la palabra de Dios. También exhorta a los criados a estar sujetos. Y te lo voy a leer el versículo 18 para aclararte más la idea, porque dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La palabra de Dios es clara. Autoridad es autoridad y debemos de obedecerla. Nos guste o no nos guste. Debemos anular lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos sometamos, que obedezcamos. ¿Y a quién debo de obedecer? A las autoridades, a aquella persona que está por sobre mí. Y debo de empezar de obedecer lo terrenal para poder obedecer lo celestial. No puedo venir y pretender obedecer a Dios. Y te lo voy a poner más claro. Yo no puedo venir y ser una mujer que pasa los 7 días de la semana, las 24 horas del día, metida en ayuno y oración, obedeciendo o diciendo que obedezco a Dios, pero cuando mi esposo llega a casa, no obedezco. Y no te estoy diciendo que vas a obedecer de una manera, o si tu esposo es déspota y es cruel contigo. No. Obedecer lo que la palabra de Dios me manda a obedecer. Atender y hacer mi papel de esposa. No puedo venir y como joven, en tu caso, no lo sé, si eres un joven activo, servidor de la iglesia, ama estar en todos los ministerios, estás en escuela bíblica, estás en acomodaciones, qué sé yo, en todos los ministerios de la iglesia. Y los hermanos en la iglesia tienen un buen concepto de ti porque eres un joven activo para con Dios. Tu pastor te aprecia mucho, tu líder te aprecia mucho porque eres servicial. Pero cuando llegas a casa, humillas a tu madre. Cuando llegas a casa, si tu mamá no tiene tu comida favorita, le gritas. ¿De qué obediencia estamos hablando entonces? Es que no pueden ser las cosas al contrario. Primero debes obedecer lo terrenal para obedecer lo celestial. Y vamos a ir al siguiente versículo. Mira, dice la palabra de Dios en el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vuelvo y retomo el punto anterior. No debemos de confundirnos, amado hermano. Es que creer nosotros que obedecemos a Dios porque nosotros lo creemos, no es así. No es así. Porque para poder saber que estoy obedeciendo a Dios, debo de empezar a ser una persona que obedece lo terrenal. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea en tu iglesia, ya sea como parte de un país. Puedes ser el pastor si quieres. Pero si a estas alturas tú sigues exponiendo a tu congregación a reunirse en un lugar para poder alabar el nombre de Dios,
tu intención no es mala. Pero si lo ves a través de la palabra de Dios, estás desobedeciendo a Dios. Es que son leyes de hombres, autoridades enviadas por Dios. Es que yo soy cristiana, pero mi esposo no. Y dice la palabra de Dios que debo de hacer el bien para callar la ignorancia de los insensatos. Y tú podrás decir, pero es que eso no es fácil. No, si no es fácil. Para estas personas, bajo persecución, siendo acusados por un emperador cruel como era Nerón, no era fácil. Pero sin embargo, Pedro les estaba mandando a que se sometieran, a que obedecieran, para que pudieran hacer callar la ignorancia de todos aquellos que no conocían de Cristo. La invitación de esta noche, amado hermano, es a que no confundamos las cosas. Y te lo estoy diciendo porque esta palabra primero es para mí. Tendemos a confundir las cosas. Creemos que tomar la Biblia y andar con nuestra Biblia en nuestra cartera, quizá la andes en el vehículo, mira, la puedes andar hasta tatuada, pero si no empiezas por obedecer, no te sirve de nada. Si no empiezas por poner en práctica lo que la palabra de Dios dice en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, no estás obedeciendo a Dios. Si no comenzamos por someternos a aquellas autoridades terrenales que Dios ha dejado, amado hermano, es mentira que vamos a aprender a obedecer lo celestial. Si no podemos ni siquiera obedecer lo terrenal, mucho menos lo celestial, mucho menos esos estándares que Dios demanda de nosotros. Quiero invitarte esta noche a que podamos poner en práctica la obediencia. Empecemos por lo sencillo. Es que el hecho de ser cristianos no nos asegura que somos personas que nos sometemos y que hacemos la voluntad de Dios. Posiblemente, amado hermano, nosotros desobedecemos hasta con un gesto. Quizá en tu casa te pidan un favor y en lugar de ceder y hacerlo con amabilidad, haces un gesto y tal vez no dices nada, pero no te gusta porque no quieres someterte a una autoridad. Y en cosas mínimas, así ejemplos quizás burdos, podemos ver cómo es tan difícil que obedezcamos lo celestial, porque ni siquiera estamos dispuestos a empezar por obedecer lo terrenal. Amado hermano, la invitación es a que podamos empezar quizá esta noche a cambiar y a entender que yo voy a empezar a obedecer lo celestial cuando empiece por obedecer a mis padres, a nuestro esposo, a nuestros líderes, ya sean religiosos, políticos, de la índole que tú quieras. Es entonces cuando voy a empezar a obedecer a Dios. Y no se nos está preguntando si nos parece o no nos parece. Cada autoridad es puesta por Dios. Y es nuestro deber obedecer por una causa, que es Jesucristo. Por esa causa, que es el hecho de ser cristianos. ¿Para qué? Para que haciendo bien las cosas, para que sometiéndonos y dando buen testimonio aquí en la tierra, podamos hacer callar la ignorancia de los insensatos, podamos hacer callar a todas aquellas personas que no creen en Cristo Jesús. Podamos quizá ganar a alguien para Cristo y no por nuestros méritos, sino por ese testimonio que es Dios quien obra en nuestra vida, y de esa manera alguien pueda convertirse a Cristo. Quiero invitarte a ti también, querido amigo, que quizá es primera vez que nos escuchas, que nos ves, que nunca has recibido a Jesús en tu corazón.
No sé cuántas veces te han hecho la invitación para que le puedas recibir y quizás te has abstenido de poderlo hacer. No pierdas más la oportunidad. Los tiempos no están bonitos. Y no te estoy diciendo que van a ser diferentes materialmente hablando si aceptas a Jesús. Pero sí puedo asegurarte que si recibes a Jesús, hay algo que vas a recibir en tu corazón, que va a hacer que veas las cosas de una manera diferente. Va a llegar esa paz a tu corazón y esa paz únicamente la puedes recibir a través de nuestro Señor Jesús. Cuando el Espíritu Santo more en ti, entonces tu vida va a ser diferente. Yo no puedo decirte que Jesús va a hacer de ti una persona próspera, una persona con bienes materiales. Yo no puedo decirte ni asegurarte eso. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Jesús es el medio para llegar al cielo, a la vida eterna, con Él por los siglos de los siglos. Esa es una promesa que está en la palabra de Dios, es mía. Y si tú la quieres hacer tuya, solo tienes que recibirle, abrir la puerta de tu corazón y darle la oportunidad de que Él more en ti. ¿Quieres hacer la oración? Te voy a pedir que ahí donde estás cierres tus ojitos y repitas conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste la oración, déjame darte la bienvenida a la familia de Dios. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Créeme, déjame invitarte también para que puedas edificar tu vida espiritual a través de los diferentes medios, a través de las diferentes redes sociales. Y a ti, amado hermano, que estás pendiente siempre de nuestras transmisiones, quiero agradecerte tu sintonía, invitarte para que, si Dios así lo permite, podamos estar nuevamente el próximo martes meditando en la palabra de Dios. Gracias por tu atención, gracias por haberte tomado el tiempo de poder escuchar esta palabra. Recuerda que es Dios buscándote siempre. Puedes encontrarnos a través del www.mrkadosh.org. Gracias y que Dios te bendiga.